Aleluya, hermanos. Amén. Pues, hermanos, seguimos con nuestra sesión número 5 y queremos recordarlos del tema general. Se los leo. El Cristo todo inclusivo según es revelado en el Evangelio de Mateo y el significado intrínseco de las vidas de Noé, Daniel y Job para la preparación de la novia a fin de dar consumación a la era presente. Amén. Pues, hermanos, esta es una conferencia, no es un entrenamiento, pero estamos siendo entrenados. Y el entrenamiento que nos brinda el tema es que en el hablar del Señor en su recobro, el cual debe de convencernos de que el Señor está con nosotros en el recobro, está todo enfocado en que Él quiere venir y quiere inspirarnos a que le correspondamos y seamos preparados o deseamos ser preparados para ser su novia. En su hablar en los últimos años ha habido varios temas y cada tema es importante en sí mismo. Tiene sus características, su contenido, su inspiración. Pero el entrenamiento que estamos recibiendo es que vemos que no solo eso, sí hay, eso es importante. En cada conferencia y entrenamiento que ha habido, debemos de sacar los detalles y la inspiración, la revelación que hay. Pero, trascendiendo eso, sobre eso, hay un tema sobresaliente de que cada uno de esos temas individuales son para resultar en una impresión impactante de que somos los responsables para dar conclusión a esta era y prepararnos para ser su novia. Entonces, hermanos, comenzamos con la conferencia de conmemoración en cuanto del año pasado, donde vimos que el recobro del Señor tiene la responsabilidad y el encargo de preparar la novia. Y esto, hermanos, es algo que trasciende todos los temas. Los temas que han seguido y que vimos después era que cuando comprendemos esto, vivamos por esto y colocamos esto en nuestra vida cotidiana, entonces vivimos una vida justa. Y esta vida de justicia que vivamos corresponda a la meta de los siglos que tenemos en Apocalipsis 19. Y aproximamos esta conclusión cuando en nuestra vida cotidiana aplicamos esta visión de que estamos siendo preparados para ser su novia y cuando lo que hagamos conscientes de esto, para el Señor es justo, es acto justo. Y lo que no, pues no. Entonces, y veremos después con las siguientes 2 sesiones de que también la conferencia después de esta que estamos abarcando ahora, de la acción de gracias en cuanto al Cristo todo inclusivo, como según revelado en Mateo, en cuanto Noé, Daniel y Job, también es en cuanto a la preparación de la novia, aunque no parezca. ¿Ve? Entonces, cuando viene tema, ese es nuestro entrenamiento. Cuando viene tema, prestamos atención al tema, pero en nuestro corazón estamos preguntando, inquiriendo al Señor, ¿qué relación tenga este tema con
el tema principal y trascendiente de que estamos preparando a la novia. Entonces, estamos en la tercera sesión, de los 5, la tercera sesión sobre el Cristo todo inclusivo, según es revelado en el libro de Mateo. Importantísimo. Docenas de aspectos del Cristo todo inclusivo que está ahí en Mateo. Y lo debemos de estudiar y saber cuáles son esos aspectos para apreciarlo a lo sumo a nuestro Señor. Pero los 3 temas que hemos sacado, representando los demás, vemos tras del mensaje, no que el mensaje tiene el título para sí mismo, sino el título es hacia 2 cosas. Mirando atrás a Isaías 54:5 y por delante en Apocalipsis 19 y agrega a la línea que lo conecta y vemos de que ese también nos ayuda a prepararnos para ser su novia. Entonces, incluido en los aspectos del Cristo todo inclusivo que tiene Mateo es aquel que nos da descanso. Oh, nuestro Señor nos da descanso. Oh, qué maravilloso, ¿no? Esta porción en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, en cuanto al reposo que nos da. Ahora, ¿qué pregunta hacen? ¿Qué pregunta hacen? La pregunta que deben de hacer, basado en el entrenamiento que estamos recibiendo en esta conferencia, es que, bueno, el reposo, el que nos da reposo, ¿qué tiene que ver esto con el deseo que Él tiene que nos preparemos para ser su novia? ¿Verdad? Entonces, por favor, pregúntese a sí mismo, ¿qué relación tenga Él que nos brinda reposo a que lleguésemos a ser su novia? Preparamos para ser su novia. Consideren, ¿ven una relación? ¿Ven una relación? Pues para esto es el mensaje, esa sesión. Ok, muy bien. Consideren, ¿cuándo hay reposo? Hay reposo es descanso en medio de trabajar, ¿verdad? Si uno no tiene que hacer nada, no tiene que reposar, ¿verdad? O usted ya está reposando. Pues consideren de nuevo, Isaías 54:5. La eternidad, ¿quién estuvo allí? Jehová, nuestro Dios, el yo soy, estuvo allí, solo. Estaba reposando, pues quizás en un sentido, pero hizo una, como dice el canto, soñó. Tuvo un sweet dream, un sueño dulce de casarse, de tener un objeto para su esencia, que era amor divino. El amor divino requiere un objeto para ese amor. El amor que se quede solo y no tiene objeto, pues es triste, ¿no? Y ahí estaba Dios. Su esencia interna, su sustancia es amor. Amor divino. Amor divino. Amor agape. Y entonces determinó en ese sueño que tuvo, ¿sabe quién salió allí? ¿Usted? ¿Yo? Que lleguemos a
parecer a Él, lleguemos a igualar a Él o corresponder a Él en esa coyuntura nunca había ninguna relación, no había ninguna relación. Solamente Dios existía. Entonces, inventó en su sueño la relación más elevada, más que amigos, más que hermanos, más que socios, esposos. Esposos. Soñó y inventó eso en su determinación. Antes de eso no había tal cosa. No había tal cosa. Pero en su sueño comenzó a considerar esto. Hizo una determinación. Decidió llevarlo a cabo. Como mencionamos, allí fue el comienzo. Entonces, recuerda ayer que hablamos un poco de qué pasó en la eternidad pasada, qué estaba haciendo Dios allí. Durmiéndose, sonando más. Comenzó a trabajar, comenzó a operar, escogió, consideró, tuvo concilios respecto a su sueño dulce. Entonces, ahí comenzó trabajo. Antes de eso no había trabajo. No había cosa ardua antes de eso. Pero Dios mismo fue el primer trabajador, el primer obrero. Operando para llevar a cabo lo que había soñado. Entonces, resultó y salió por primera vez la necesidad de reposo. Así que, ¿quién es el primero que necesita reposo? Dios. Dios necesita reposo. Porque ha estado operando, trabajando. Entonces, ¿cuándo se va a terminar ese trabajo? Que comienza en Isaías 54:5. ¿Cuándo va a terminar ese trabajo? Apocalipsis 19:19. Ese se termina el trabajo. Entonces, Apocalipsis 19:7-8 es ¿qué? Reposo celestial, reposo de Dios. ¿Por qué? Dice ahí, alégrense, regocijan. Porque el matrimonio del Cordero ha venido, su esposo se ha preparado. Porque ya, después de siglos, más de siglos, comenzando en la eternidad, el arduo trabajo de Dios se terminó. Bueno, sí, se terminó. Unos detallitos después, pero esos detallitos que se quedaron, se hizo Él en reposo. Entonces, hermanos, el reposo no se celebra en un universo afuera de romance. ¿Usted quiere reposar? No va a poder reposar si no entra en romance. ¿Por qué? El reposo comenzó, o la necesidad para reposo comenzó en Isaías 54:5. Se realizó en Apocalipsis 19:7, el cual es el cumplimiento del matrimonio. El proceso es romance y el seguimiento de allí es romance. Así que el reposo es un asunto de romance. Puede que usted diga, hermano, por favor, ¿por qué usted aplica
romance a todas las cosas. No sé cómo contestarle. Creo que es porque el Dios soberano es romántico. Lo que está haciendo es romance. Lo que anhela es romance. Y sí, uno no es obligado a entrar en ese romance, pero si no, no hay reposo. No hay reposo. Bueno, hermanos, en ese mensaje vamos a ver reposo en tres significados. En tres significados. Uno es el que contiene Mateo capítulo 11, en cuanto al reposo que se presenta en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver esto. Y veremos de que este reposo que vemos en Mateo 11 es tipificada y representada en todo el libro de Éxodo, Antiguo Testamento. Y tercero, de que este reposo que es tipificado en Éxodo y realizado en Mateo capítulo 11, se refiere también en Hebreos capítulo 4, versículos 8 a 12. Y veremos esto. Entonces, si el reposo, esas tres porciones hablan del reposo, y veremos, y ojalá al final llegaremos a concluir de que Mateo 11, el libro de Éxodo, Hebreos capítulo 4, son en cuanto cómo llegásemos a Apocalipsis 19, o sea, esas porciones de la palabra también representan la palabra como romance divino y son en cuanto a romance. ¿No es maravilloso? ¿Están listos? Ok, muy bien. Número 1. Número Romano 1. Al final llegaremos a número romano es 5? No. Solamente hay 2. Ok, sí. Solamente hay esos 2 números romanos. El último punto en número romano 2 habla de que hay descanso en intervalos. Hay periodos de descanso. Pero implica, y esto se hizo claro en el mensaje que fue dado, de que el reposo en intervalos señala al reposo continuo. Al reposo continuo. Y ese reposo continuo es ¿qué? Ese reposo continuo para Dios y el hombre comienza en Apocalipsis 19, 7 y 8. Y cuando estamos en el proceso de prepararnos para ser la novia, también estamos en reposo, descanso y romance. Okay. Veremos. Mantengan eso, por favor, como una consideración general, de que vamos a ver cómo nuestra vida cristiana es una vida de alcanzar reposo continuo, que es la preparación, que es la novia preparada. Recuerdan de que pudiese leer ese bosquejo sin encontrar la palabra romance. Pero recuerdan, hermanos, lo que les mencioné ayer, de 4 etapas de entrada en cualquier principio escritural. Cualquier principio escritural o cualquier doctrina que haya o cualquier enseñanza en la Biblia, podemos considerar de manera doctrinal. Hecho
en el universo, es fijo. Es fuera de nosotros y debemos de aprenderlo y comprenderlo. 2, que esta cosa puede ser experimentado y debe ser experimentado. El propósito de la doctrina no es que llegamos a ser doctrinales, es que llegamos a experimentar esa doctrina. Tercero, que la experiencia nos haga comprender de que no solamente para nosotros esto, pero para el Señor también. Es mutuo. Pero esa mutualidad no es una mutualidad de amigos, de socios, de colaboradores, nada más, sino que es algo de romance. Y saliendo de ese romance hay las otras relaciones. Entonces, si usted me acerca y dice, ¿dónde en este bosquejo menciona romance? Pues yo diría que el Señor habla por implicación. Un hombre que es sabio y quiere conquistar el corazón de la persona con que quiere casarse, no le acerca y dice, oye, mira, he decidido que vamos a casarnos y va a ser esta fecha, prepárese y mejor usted ofrece esto a la relación y yo proveo esto y ya. Huya la otra persona. No quiere. Así que aún más el Señor no les dice, mira, aunque sí lo dijo como dijo Juan Carlos en el Antiguo Testamento varias veces, en el Nuevo también, sí nos dice que quiere casarnos con nosotros, que es romance que Él quiere, pero cualquier cosa, cualquier asunto principal de la Biblia, directamente o indirectamente, se relaciona con la economía de Dios. La economía de Dios es que Él consiga su contraparte, su complemento. Así que cada cosa relaciona directo o indirectamente al romance. Pero ¿quién lo vea? La persona que está interesado. La persona que le interesa esa relación. Si un hombre dice a la señorita, bueno, pues pensé pasar a saludarte. Y la señorita piensa, entonces ella puede entender, comprender lo que está implicado, implícito, pero que no se dice. Así es el lenguaje del amor, ¿no? Dios en la Biblia es experto, el primer poeta en hablar el lenguaje de amor, en la palabra. Y así con ese bosquejo lo veremos. Ok, muy bien. Esta porción número Romano 1 es conocido por ustedes, conocido. Él dice en Mateo 11, 28 y 30, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estéis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, y ligera mi carga. Muy romántico, ¿verdad? Bueno. Aquí tenemos al Señor revelado como aquel que da descanso, porque dice que os haré descansar. Que vimos ayer que todos estamos enfermos
También todos estamos muy trabajados. Trabajamos arduamente, ¿no? Todos. Pero recuerda días anteriores, en aquel pasado suyo, un tiempo cuando estaba más bajo pesar, más arduamente trabajaba. En el mundo entero, todos trabajan. ¿Por qué no quita Dios todos los problemas, todos los pesos? Para que no haya cansancio. ¿Por qué? Puede ver esa pregunta, ¿verdad? Si Dios está bueno y está en el trono, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? ¿Por qué no nos da una mejor situación? Si fuera así, no pudiese haber romance y no pudiese haber descanso. Porque ¿descansar de qué? Si no hay cosa pesada. Pero en el mundo todos están trabajados, están bajo mucho peso de trabajar. Pero recuerda que un día el Señor te apareció, ¿no? Somos aquí. ¿Hay alguien aquí que no cree en el Señor? Porque no estuviera aquí, ¿verdad? Pero todos somos creyentes. Antes de creer, estamos cansados, trabajados y a veces desesperados, ¿no? Y esa desesperación contribuyó a su disponibilidad a creer, ¿no? Entonces, hermanos, he aquí que en esa porción se menciona descanso, reposo 2 veces. Eso tiene mucho significado. El primer descanso refiere al descanso que usted experimentó cuando creó. Disfrutó alivio, ¿no? No completo, pero interiormente por lo menos tuvo paz, alivio, descanso. Y posiblemente se menos complicó las cargas que tenía que llevar. Entonces todos disfrutamos descanso inicial. Descanso en etapa inicial, podemos decir. Hermano Juan Carlos nos dijo en la primera sesión de que cuando creemos, nos casamos. Bueno, cuando creemos, por lo menos hubo un compromiso, una unión, y en esa unión comenzó la capacidad de corresponder a Él, estar relacionado con Él, y en esa relación encontrar reposo, descanso. Pero sigue de allí, tomad sobre vosotros mi yugo. ¿A quién habla este? No a incrédulos. A incrédulos Él no dice, tomad mi yugo, sino a creyentes. Entonces, esto es distinto. La primera parte habla a nuestro estado pasado o a algún incrédulo. Comenzando con la palabra tomad, indica no eso, sino indica de que está hablando a creyentes que están dispuestos, que pueden tomar su yugo porque ellos lo tienen, está dentro de ellos y Él quiere que lleven este yugo. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ay, qué rico, ¿no? ¿No aman a Él? El Dios poderoso, el Dios que en este momento está regiendo el universo.
se tomó residencia en ti como manso, humilde de corazón. Maravilloso. Y sabe lo que está haciendo en su administración del universo, ¿verdad? Está procurando recordarlos de que Él quiere introducirlos en reposo, darles descanso, en romance. Y hallaréis descanso, aquí el segundo uso de descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas, indicando de que su alma, su persona como creyente, como su creyente, no tiene descanso. ¿No es cierto? Ese descanso es para su alma. Quiere decir que su alma no tiene descanso cuando uno vive en su vida cotidiana por su propia cuenta. Que se vive así, no hay descanso. Pero cuando este alma, esta persona, indicado por la palabra aquí, alma, lo necesite, lo quiere. Y recuerda el primer descanso que recibió al creer y torna y haga contacto con Él, entonces recibe, encuentra, haya descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, entonces hermanos, este bosqueo es grande y no voy a tener tiempo voy a escoger algunos puntos, porque si no voy a hacer todo muy rápido. Pero el punto es de que estamos aquí, hermanos, en un proceso de ir a cuando conectamos con Isaías 54:5 en nuestra regeneración y vimos ahí que hay tal cosa como descanso. Allí en la línea de preparación de la novia, nuestra experiencia de experimentar descanso más y más, hasta que llegamos a descanso continuo como la novia preparada en Apocalipsis 19. Vamos a ver cómo eso es también, como esto es lo intrínseco de esos versículos. Indica de que la vida cristiana es una vida de agrandando de más y más descanso. Pero conocen cristianos que tienen mucho tiempo pero no descansan más. Quizás descansan menos. Es que, hermanos, no tienen la oportunidad que tenemos por el ministerio que nos desposa de ver que descansemos cuando quedamos con Él, satisfechos, comprometidos en nuestro contacto con Él, en romance. Bueno, veremos esto. He mencionado lo descrito en la A. La B dice, después de que el Señor enalteció al Padre, reconociendo la manera de proceder del Padre y declarando la economía divina, Él llamó a tales personas a que vinieran a Él a descansar. Entonces, quiero enfatizar en este punto que en esta porción recuerda de que el Señor estaba enfrentando oposición, rechazo, críticas. Y él dijo en esos versículos, Padre, te alabo. Padre, te alabo. Por ser blasfemado, por ser rechazado, por ser criticado. Wow. Porque lo que estoy viviendo has
revelado a los bebés, a los niños, y has cegado a los sabios y los entendidos. ¿Y de qué se refiere? Él está refiriéndose a lo que vio en su comunión con el Padre. Recuerda que en esta porción dice, contestó Jesús y dijo, y en el relato no había pregunta. Pues cuando uno contesta es que hubo una pregunta, ¿no? Como ustedes saben, esto indica, creo que esto es versículo 25, que estaba en una conversación continua con el Padre. Estaba ahí descansando. Estaba ahí en reposo. Y luego, después de ser condenado por completo y rechazado por completo, dice, oh, te alabo, Padre, porque esto, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, has revelado a los bebés, los niños. ¿Qué es nuestro peligro que corremos? O parte de la enfermedad que tenemos, que somos muy sabios. Sabemos cómo hacer cosas. Sabemos cómo vivir. La pregunta es, ¿puede ser niño? Hermano, hermana, ¿puede ser niño? ¿Puede ser bebé? Entonces, son los bebés y los niños que pueden ver el reposo que vamos a ver. Hermanos, somos niños. Amén. Parte del problema que usted tiene al recibir, al escuchar hablar del romance divino, es que es muy sabio. Y su ser educado, sofisticado, avanzado, no lo acepta. Oh, hermanos, necesitamos ser sanados. Hermanos, ¿saben en una definición que acaba de darnos en el recuerdo del Señor, lo que es tinieblas? ¿Saben lo que es tinieblas? Falta de luz, ¿verdad? O oscuridad. No. Tinieblas es que usted está fuera de feeling, usted no siente nada. Cuando usted respecto al Señor no siente nada, es oscuridad. Cuando usted está lleno de sentir para el Señor, es que está bajo el resplandecer. Mucha luz. Aleluya, somos niños bajo la luz. Amén. Con mucho sentir. El D, pasamos al D. Tomar el yugo del Señor consiste en tomar la voluntad de Dios. Ok, menciona el yugo. Hermano Juan Carlos Cura mencionó algo del yugo. El yugo es para bueyes, ¿verdad? También uno de ustedes hizo comentarios sobre los bueyes, ¿verdad? Y sobre sus cuellos ponen una pareja de bueyes para que laboren juntos, ¿no? Indica trabajar juntos en igualdad, ¿no? Entonces, el yugo del Señor consiste en tomar la voluntad del Señor. No consiste en ser regulados o controlados por alguna obligación de la ley o la religión, ni tampoco en ser esclavizados por ninguna obra, sino que en ser constreñidos por la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, una pregunta entre cristianos es, ¿cómo puedo saber qué es la voluntad de Dios? ¿Ha preguntado eso usted alguna vez?
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre. El yugo es la voluntad del Padre y queremos, dice, tomad mi yugo, la voluntad del Padre, porque es fácil, ligero. Pues, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es la practicalidad de eso? Hermano, maravilloso. Romance. Entonces, hubo mención también de que hay la voluntad perfecta de Dios. Y hay la voluntad permisiva de Dios. Pues aquí, hermanos, volvemos de nuevo a Isaías 54:5. Tu hacedor es tu hacedor es tu marido. Luego, frecuentemente referimos a Apocalipsis 4:11, una palabra muy importante en cuanto a la voluntad de Dios, que dice que por la voluntad de Dios, todas las cosas que fueron hechas en la creación fueron hechas por la voluntad de Dios. Si los leo. Digno eres tú, Señor, Dios nuestro, porque de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la voluntad de Dios en ese versículo que define la voluntad de Dios tenía que ver con la creación que fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Prende alguna luz allí? Si la voluntad de Dios si la creación es según la voluntad de Dios y su hacedor creó las cosas para ser tu marido, la voluntad de Dios es ser tu marido. ¿Está claro? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Casarse contigo. Es la voluntad de Dios. Entonces, todo, hermanos, en el trono de Dios que administra el universo, todo está relacionado con la voluntad de Dios de casarse con su novia. Entonces, ¿cuál es su yugo? ¿Que es ligero? ¿No pesado? En que la voluntad de uno somete romance. ¿Me siguen? Ve la conexión que hay entre Apocalipsis 4:11 y Isaías 54:5. Esto indica de que la voluntad de Dios es que Dios conseguir su complemento, su contraparte, su esposa. Y que entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que usted en su vida cotidiana esté preparándose para ser su novia. Entonces, si tú quieres saber qué quiere Dios que haga, no importa si va a esa universidad o otro, o que trabaje aquí o vive aquí o acá, eso no importa. Lo que importa es que en su vida cotidiana, las cosas que hacen con Él en el sentir y atmósfera romántica. ¿Es precioso o no? Wow. Entonces, ¿cuál es la voluntad permisiva de Dios? Que usted viva aparte. Él no estorba lo que quieres hacer o lo que decides hacer, aún pensando que es su voluntad. Puede ser la misma cosa, pero si lo haces en sí mismo, solo sin Él, entonces es tu alma haciéndolo cargado y con peso y sin descanso. Pero si lo haces con preparación de la novia, entonces es ligero, es su voluntad y es descanso. Seguimos con el E. El Señor llevó tal vida.
el Señor llevó tal vida, con la cual se cumplió únicamente de la voluntad de su Padre, y Él se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Por tanto, nos pide que aprendamos de Él. Dice, aprended de mí. Él ya lo hizo en su relación con el Padre. Él vivió así. Ahora Él está en nosotros. Simplemente lo contactamos y Él es el esfuerzo, el recurso, el todo, el poder para que vivamos de la misma manera, en unidad con Él, en continuación de su vivir. Uno, los creyentes copian al Señor. En 1 de Pedro 2:22 quiere decir tomar a Dios como su ejemplo, tomar Cristo como su ejemplo, dice Pedro. Toma Cristo como su ejemplo. Y algunos cristianos dicen que eso es copiarlo. Lo que dice las escrituras que Él hizo, haga eso cuanto pueda. Es tomarlo como su ejemplo. No es eso. Es en su espíritu tomar su yugo, que es contactarlo en su vida cotidiana. Entrando en descanso y fundando más el romance. La voluntad de Dios y al trabajar arduamente por la economía de Dios según su modelo. 2. El Señor, quien fue sumiso y obediente al Padre a lo largo de su vida, nos ha dado su vida de sumisión y obediencia. Hermanos, Él es obediente, sumiso. Él vivió así, con esa prestación y querer descanso. Lo contactamos y entonces su sumisidad es nuestra y descansamos. 3. Cristo fue el primer Dios hombre y nosotros somos los muchos Dios hombres. Veremos esto también esta noche. Tenemos que aprender de Él en cuanto a su sumisión absoluta de Dios y su total satisfacción. Miren las adjetivas: absoluta, sumisión absoluta, y total, satisfacción total. El Señor tuvo sumisión absoluta y satisfacción total, que es descanso. Adivínese cómo se puede hacer eso. ¿Cómo puede usted entonces estar ¿dónde estoy? Sí, la 3. Gracias. El 3. ¿Puede someterse usted absolutamente? Hermanas, ¿pueden someterse absolutamente? Hermanos, ¿pueden someterse absolutamente? ¿No? Pero en nuestro romance con Él, en nuestro contacto con Él, que no se remite, que no se quebra, tenemos su sumisión absoluta. Amén. 4. Dios está haciendo, eso es de Filipenses 2, 12 y 13. Dios está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo para que podamos hacer su voluntad. Hebreos 13, 20 y 21. Dios realiza esto, realiza en nosotros el querer como hacer por su beneplácito. Dios hace el querer de hacer por el beneplácito después de que en versículo 12 forjamos nuestra salvación, efectuamos nuestra salvación, que es estar atraídos por Él, contactarlo y luego Él entre nosotros y hace todo para su beneplácito. Así recibimos reposo. Bueno, creo que necesito
resumir lo demás. Oh, Él es manso. F, manso, dócil. No resiste. Es humilde. No tiene alta estima. Durante la oposición. No lo ama. Qué precioso nuestro esposo. Es así. Entonces, hermanos, seguimos hasta la K. La K. La palabra griega traducida fácil, es fácil, significa adecuado para uso, por ende, bueno, benévolo, benigno, suave, fácil, placentero, en contraste con duro, tosco, severo y gravoso. ¿Cuál describe su vida cotidiana? ¿Su vida cotidiana es suave o es bueno, benévolo, benigno, suave, fácil, placentero, o está duro, tosco, severo, gravoso? Bueno, esto es poner nuestra voluntad para igualarlo a Él, entrando en el yugo, resulta en descanso. Eso necesita solamente la poca fuerza que los santos de Filadelfia tuvieron en Apocalipsis 3. Es todo lo que necesita. Muy poco, muy poco. Entonces, hermanos, cuando en su vida de la iglesia o su vida cotidiana se siente arduo, mucho labor, mucho peso, yo sé que hay algunos aquí que están bajo mucho peso, que tienen vidas muy complicadas o no saben qué hacer. Buscan consejo, buscan ayuda, aún a los santos, aún a los ancianos, buscan ayuda. Los santos no se pueden ayudar o ayuden lo que puedan, pero no pueden resolver los problemas difíciles que hay. Hermanos, nuestra situación permanece así, vuelve peor, hasta que tomamos su yugo. Tomamos su yugo, descansemos en Él, como los que hemos recibido el primer descanso, vivimos nuestra vida cotidiana en unión con Él, en romance, y luego hay alivio, hay descanso. Y muchas veces descomplican las cosas, muchas veces. Ok, bueno, es solamente el primer ejemplo del descanso. Llegamos a número 2, Romano, y aquí tenemos el libro de Éxodo. Ahora, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está en cuanto a la vida cristiana tipificada por Israel. Israel tuvo un éxodo saliendo de Egipto como nosotros cuando primero creemos y entramos en el primer etapa de descanso y luego tras su progreso hasta Monte Sinaí, entonces se dice que Éxodo sirve como una representación de la vida cristiana de los santos. La vida de la iglesia de los santos, personalmente en capítulos 1 a 19, corporalmente a capítulos 20 a 40. Entonces, esta vida que está en Éxodo representa la vida de los creyentes que está en Mateo capítulo 11. O se corresponden los dos. Los dos se refieren a cómo vamos a vivir las personas, los cristianos.
bajo trabajo o descanso. En Éxodo vemos algo equivalente. Interesante de que en esta historia que aplica a todos nosotros, se hace inserciones. Es inserción, ¿verdad? Inserción se entiende, ¿verdad? ¿Una inserción? Ok, bueno. ¿Hay mejor palabra? Inserción, ok. Entonces, donde se habla del descanso en Éxodo, no tiene sentido, parece. Está simplemente metido allí. Y vemos esto aquí. En Éxodo 31, 12 a 17. Después de un largo relato en cuanto a la edificación de la morada de Dios, se repite el mandamiento acerca de guardar el sábado, según Colosenses 2, 16 y 17. Cristo es la realidad del reposo o descanso sabático. Él es nuestra compleción, descanso, tranquilidad y plena sumisión. He aquí que tenemos Hebreos 4, 7, 9 y podemos añadir algunos otros versículos al final. Bueno, entonces, primero, después de recibir la ley, Moisés recibió una revelación detallada en cuanto a cómo debía de edificar el tabernáculo, la casa de Dios, la habitación de Dios. Entonces, en capítulos 25 a 30 se revela los detalles, cómo debe de edificarlos. Y en versículos, en capítulos después se revela cómo debe de edificarlo, quién debe de edificarlo, y luego en versículos, en los últimos capítulos, describe la acción de en verdad edificarlo según el plan y termina el libro, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, entre la revelación y dirección a cómo edificar todo, se mete un mandamiento en cuanto al descanso. ¿Por qué? Okay, vamos a ver. La A dice, el hecho de que la inserción con respecto al sábado viene después del encargo en cuanto a la obra de edificación del tabernáculo indica que el Señor les estaba diciendo a los edificadores, los obreros, que aprendieran a cómo descansar con Él mientras obraban para Él. Pongan énfasis en la palabra mientras. Mientras. Basado en el principio de Génesis capítulo 2, el hombre creado, que fue creado en el sexto día, el séptimo día, cuando Dios reposó, Él fue creado, así que Él comenzó en reposo, en descanso. Y pensamos de que después de esto, bueno, después del reposo, el hombre puede, basado en el reposo, puede obrar, puede trabajar. Pero esto no dice esto. Dice que aprendieran a cómo descansar con Él mientras obraban para Él. Y aquí una señal en cuanto a nuestra vida cotidiana. Muchas cosas que hacer, muchas cosas. Durante uno haga esas cosas, uno descansa. Descansa. ¿Y cómo podemos descansar?
pues en Él, con Él, en contacto con Él. Y para hacer esto de manera continua requiere romance, sí. De otra manera no se puede. No es mi idea, es la idea divina. B. Si únicamente sabemos cómo obrar para el Señor y no sabemos cómo descansar con Él, estamos actuando en el principio, en contra del principio rector divino. Número 2, bajo la B. Posteriormente, el día... quizás debo de leer el 1 también. Dios reposó el séptimo día debido a que acabó su obra, estaba satisfecho de crear al hombre. La gloria de Dios fue manifestada debido a que el hombre tenía su imagen y su autoridad iba a ser ejercido para subyugar a su enemigo Satanás, siempre y cuando el hombre expresa a Dios y aniquile al enemigo de Dios, Dios está satisfecho y puede descansar. 2. Posteriormente, el séptimo día fue conmemorado como el sábado. El séptimo día para Dios fue el primer día del hombre. Abarcamos esto, ¿verdad? Ahora, aquí, hermanos, brevemente, en el libro de Éxodo hay esta inserción que se menciona en Éxodo 31, 12 a 17, pero hay 6 inserciones respecto al sábado en Éxodo. Hay 6. Y estos 6 indican cómo nosotros podemos progresar en nuestro descanso. En capítulo 16, rápidamente, capítulo 16 indica de que es difícil que nosotros descansemos. El maná descendió y en el capítulo 16 Jehová dijo, en el séptimo día no recojan. 2 porciones en el sexto día, en el séptimo día no recojan. ¿Recuerda lo que pasó? Ellos fueron el séptimo día para recoger, indicando que no estaban dispuestos a descansar. ¿Sabe lo que es su problema? Su problema. No están dispuestos a descansar. En el segundo mención de cómo somos ayudados con esto, la segunda mención es en capítulo 20. Capítulo 20, en los 10 mandamientos menciona el reposo, el día sabático, y dice el ministerio que esto es, como se menciona aquí también, que haya una señal, que los judíos celebraran el reposo, constituyó a ellos una señal ante las naciones de que eran de Dios. Entonces él dijo al ministerio de que el reposo, el descanso, es un anillo de matrimonio o de compromiso. Luego, en capítulo 23, otra mención del sábado, mientras da ordenanzas en cuanto a celebraciones, indica que aun cuando celebramos, cuando regocijamos en nuestras cosas prácticas, necesitamos estar descansando. Luego, esta mención que tenemos aquí en capítulo 31. Luego, 2 menciones después en capítulos 34 y 35. En ellos mencionan tales cosas como ese reposo es para que descanse, no solamente tú, pero tus siervos, tus amos, tus niños, tus bueyes, tus perritos, tus gallitos, que a través de el reposo que uno tiene,
establece una atmósfera de descanso que afecta todo nuestro vivir, todos nuestros alrededores. Y aún dice en capítulo 35 que no encienden fuego en su casa en el día del séptimo día, indicando de que solamente Él sea nuestro recurso, nuestro centro en nuestra vida cotidiana, representada por nuestras casas. Entonces, esto solamente para indicar de que nuestra vida cristiana, vida cotidiana, es de pasar del proceso de no querer reposar hasta reposar continuamente. Ok, muy bien. Hermanos, me queda tiempo solamente para leer algunos puntos. Bajo el C, Éxodo 31, 17 dice, les voy a leer el punto 4. Dios estaba soltero antes de crear la humanidad. ¿Qué versículo debemos de meter allí? Isaías 54:5. Él quería que el hombre lo recibiera, lo amara, fuera lleno de él y lo expresara a fin de que llegará a ser su esposa. En la eternidad futura Dios tendrá una esposa, la Nueva Jerusalén, la cual es llamada la esposa del Cordero. En esos puntos que elaboran en la mención del reposo en Éxodo 31, menciona también el proceso. Primero, les dejo los puntos que necesito resumirlos. El primero, en esta porción de Éxodo 31, dice que sea entre tú y yo una señal. Como digo, el anillo. Que si usted no reposa, nadie sabe que usted es cristiano, que usted es de Dios. Segundo, que el reposo es un pacto, es un testamento. Cuando descansamos, indica que somos novios. Tercero, que dice que es cuando reposamos que somos santificados. En otras palabras, como nuestra vida cristiana es un proceso de santificación, nuestra vida cristiana debe ser un proceso de descanso. Entonces, hermanos, les voy a brincar al punto final, la J. La obra de edificación del tabernáculo y todo su mobiliario, que tipifica la obra del Señor para edificar la iglesia, debería comenzar con el disfrute que tenemos de Dios y continuar en intervalos con el refrigerio que obtenemos al disfrutar a Dios. Eso indica que no obramos para Dios por nuestra propia fuerza, sino que al disfrutarlo a Él y al ser uno con Él, en esto consiste en guardar el principio rector del sábado, teniendo a Cristo como el reposo interior en nuestro espíritu. Entonces, aquí, utilizando el sábado, podemos ver de que en sombra, Dios quiere en nuestra vida cotidiana llevarnos a los que no quieren descansar o no están descansando, a los que descansen en intervalos y progresamos a los que descansen continuamente. Y hermanos, esto de reposo, les dejo un versículo preciosísimo, Levítico 25, 23, creo.
Levítico 25, 23, que dice, más o menos, dice así, hablando del jubileo, que había día de descanso, luego el año sabático, luego el año después de 7 sabáticos, o sea, el descanso de descansos fue el jubileo. Luego, hablando del jubileo, en Levítico 25 dice que no venderás su porción de la tierra. Recuerden, en el jubileo, el israelita regresó su posesión que había perdido, que había vendido. Fue restaurado. Dice, no venderás su porción, su posesión. Porque es posesión mía. Y luego dice, porque tú y yo somos extranjeros y peregrinos hasta indica de que cuando nosotros tenemos pleno reposo, entonces Él